Este domingo se celebran las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. No solo se definirá el rumbo local, sino que también el clima político nacional. En un escenario marcado por la incertidumbre, tensión en la economía, una dura pugna entre el oficialismo y la oposición, los votantes bonaerenses serán claves en una jornada que podría ser un termómetro para lo que se viene en las elecciones nacionales de octubre. Para profundizar en este tema, estamos con Ignacio Lavaki, analista político y profesor de la Universidad Católica Argentina y de la Universidad del SEMA. Hola Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Paulina? Muchas gracias por llamarme. Bien, bueno, para empezar, queríamos saber un poco cuál es tu pronóstico para este domingo. ¿Habrá un empate técnico, como dice Milei, con tanta certeza? ¿Ganará el oficialismo por un margen importante o incluso ves la posibilidad de que pudiera haber una derrota del oficialismo? Bueno, yo creo que un pronóstico seguro es que un empate técnico no va a haber. El empate técnico es un concepto estadístico, que es cuando en las encuestas la intención de voto de un candidato, de un partido y de otro es tan cercana que los intervalos de confianza se superponen. Quiere decir que uno no puede decir con confianza que el partido o candidato A tiene más apoyo que el partido candidato B. En las elecciones puede haber un empate, que dos personas o dos partidos saquen la misma cantidad de votos, es un evento estadísticamente muy improbable. Entonces, empate técnico es el panorama que surge hoy de algunas encuestas, ¿no? Donde la diferencia que hay entre el voto agregado provincial de la Libertad Avanza y el voto agregado a nivel provincial de Fuerza Patria, el peronismo, está dentro del margen de error, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? La verdad que es muy difícil tener un pronóstico certero. Muchas encuestas están dando anticipan una elección cerrada con una ligera ventaja, la mayoría para Fuerza Patria, eh, pero hay mucha duda sobre lo que pueda ser la participación electoral, salvo en la elección de Corrientes de gobernador. En las demás provincias donde hubo elecciones anticipadas para elegir cargos locales, la participación fue históricamente baja. Y entonces, frente a un escenario de baja participación, es muy incierto el panorama. Entonces, yo diría que es una elección muy difícil de anticipar. eh, Sobre todo también está la cuestión de que no se vota en un distrito único. Los bonaerenses van a ir a elegir senadores provinciales y diputados provinciales. La provincia está dividida en 8 secciones electorales, 4 eligen senador, 4 eligen diputado. No todas tienen el mismo peso en términos de votantes y en cada una de ellas, ¿sí?, las listas son diferentes. Mismo la lista de la Libertad Avanza, los candidatos de la Libertad Avanza en la tercera sección electoral o en la primera no son los mismos, o ni qué decir en las demás, en las otras 6 restantes, ¿no? Entonces, eso hace mucho más complicado cualquier pronóstico, ¿no? Entonces, si quiere saber cómo hacer la elección, tiene que haber hecho encuestas en cada una de las 8 secciones electorales, ¿sí? Eh, Bien correctamente medidas, preguntando por candidato y por espacio. O sea que el famoso empate técnico que tanto recalcó ayer Milei es más bien un deseo que una posibilidad. Yo creo que lo que está diciendo es que es una elección cerrada, donde el que gane dónde, ahí está de vuelta, es una elección no tan simple de interpretar, ¿no? Porque si uno elige presidente, hay un único distrito, es todo el territorio de la Argentina, y ahí la cosa está clarita. Eh, Tal vez se gana en la primera sección electoral, no importa el partido, pero vamos a decir la Libertad Avanza, pierde en la tercera, le va bien en la quinta, pero digo, yo creo que cuando Milei dice que va a empate técnico se está refiriendo a la suma de los votos de la Libertad Avanza a nivel provincial, la suma de los votos de Fuerza Patria, ¿no? Ahora, de vuelta, empate técnico no puede haber más que en las encuestas. En la realidad es o alguien obtuvo más votos y alguien obtuvo menos votos, y la cuestión es cuál es la diferencia entre el primero y el segundo, o si es una elección de tercios, que no parece ser el caso, bueno, cuál es la distancia entre los tercios. Sí, y bueno, y en este escenario que tú planteas, eh, ¿cómo esperas tú que podrían reaccionar los mercados el día lunes? Creo que si el mercado ve que cuando uno cuenta los votos a nivel provincial, la Libertad Avanza ha triunfado, buena parte de la tensión que hemos visto en estas semanas en el mercado cambiario, en el mercado financiero, en el precio de los activos argentinos, debería calmarse,
si bien el riesgo político no es la única fuente de esas tensiones, me parece que hay cuestiones de algunas decisiones de política económica del último par de meses que también inciden mucho ahí, ¿no? Eh, si fuera un triunfo de Fuerza Patria, o sea, en el voto agregado a nivel provincial, pero la ventaja es mínima, yo no creo que los mercados deberían reaccionar negativamente. El problema sería para el gobierno si vemos una ventaja categórica de Fuerza Patria, algo así como si yo le dijera 8 puntos de ventaja, y con la Libertad Avanza por debajo de los 35 puntos de intención de voto. En ese caso, lo que vamos a ver es una continuidad y profundización de la tensión financiera, posiblemente el tipo de cambio yendo al techo de la banda y lo que habilitaría al Banco Central a vender dólares. Sí, sí. Bien. eh, una vez pasadas las elecciones del domingo, ¿qué señales tendríamos que mirar ya proyectándonos a octubre? Bueno, Algo que tú mencionaste que es importante es el tema, en las elecciones acá hay un alto nivel de abstención. sí, yo no creo que en octubre veamos niveles similares de abstención a los que hemos visto en las elecciones provinciales, con la honrosa excepción de Corrientes y en menor medida Formosa, ¿no? Em, Un punto por el cual los mercados creo que están mirando con mucha atención la elección de este domingo es porque asumen que octubre va a replicar en la provincia de Buenos Aires el resultado de septiembre. Yo tengo mi duda sobre eso. Creo que realmente que el mercado le esté prestando tanta atención a una elección de legisladores locales y de concejales municipales es algo difícil de entender, ¿sí? Porque no se define la elección nacional aquí. Pero bueno, es lo que hay. Realmente hay mucha gente que piensa que esta es una elección importante y como piensan así, van a reaccionar en consecuencia. Pero yo creo que no va a ser octubre algo que replique septiembre, sobre todo si hay baja participación. La experiencia cuando teníamos primarias es que entre las primarias y las generales aumentaba mucho la participación electoral, que usualmente quien se beneficiaba del aumento de la participación era el voto no peronista. 2023 no fue tan así, eh, pero en este caso yo creo que volveríamos más a esa vieja normalidad de que el aumento de participación puede tender a favorecer más al no peronismo. Entonces, ¿qué es el problema que genera esta elección de septiembre? Que es que va a haber que transitar, si el resultado es muy adverso para el gobierno, las últimas semanas de cara a octubre en un clima de tensión y volatilidad financiera donde el gobierno va a redoblar el esfuerzo para mantener el tipo de cambio estable, consciente de que el ancla cambiaria es uno de los pilares de su plan de estabilización, ¿no? Entonces, obviamente lo que políticamente puede ser bueno para el gobierno en el corto plazo, tal vez le genere algunos nervios a los tenedores de bonos, ¿no? Porque si el Banco Central sale a vender, a intervenir en el mercado cambiario, son menos reservas que las que se iban a usar para pagar deuda eventualmente, ¿no? Entonces, creo que esas cosas va a haber que estar mirando. Yo miraría mucho el resultado del índice de confianza en el gobierno, que publica todos los meses la Universidad de Itela, y el índice de confianza del consumidor, que también publica la Universidad de Itela en base a encuestas de poliarquía, porque son un buen termómetro del humor social y que es un tracking mensual, ¿no? Y aparte, particularmente la confianza en el gobierno correlaciona muy bien con el apoyo que tiene el gobierno a nivel nacional en las urnas. Bien, bueno, nos quedan unos minutos y quiero hacerte una pregunta que no tiene nada que ver con las elecciones de Argentina y es, en tu opinión, ¿cómo se ve el giro que se está viendo en América Latina hacia la derecha? Algo totalmente distinto. Tenemos elecciones en Chile ahora en noviembre, perdón, y después en Colombia en marzo. Dos países que tienen presidente socialista y que a su vez claramente se ve, bueno, Chile sobre todo, que se ve que va a ganar el candidato de derecha. Bueno, es muy común hablar de esto de giros hacia un lado o hacia el otro del espectro ideológico, ¿no? Eh, yo creo que la última vez que hubo realmente un giro, ¿sí? Fue a principios de los 2000 cuando se dio la llamada ola rosa, ¿no? Que realmente ahí fue Sudamérica, sobre todo, virando hacia la izquierda con distintos tipos de izquierda. Alguna más de carácter movimentista, otra de carácter populista, otra más de carácter socialdemócrata. Yo lo que veo desde hace unos años es que es cada vez más difícil para
el gobierno de turno, el partido de gobierno, en un contexto democrático, ¿no? Dejó afuera a Nicaragua, a Venezuela y posiblemente dejaría afuera en un futuro a El Salvador, retener el poder, ¿sí? Creo que en el caso de Chile va a ser evidente que va a haber alternancia. Todo indica, parece muy poco probable que a Unidad por Chile le retenga el poder, ¿no? Colombia es un poquito más incierto, pero también no hay reelección. En general, cuando hay reelección presidencial, eso potencia las ventajas que tienen los oficialismos. Pero en los últimos años hemos visto más alternancia que continuidad. No me queda claro que toda la región esté girando a la derecha. Brasil es una incógnita el año que viene. Eh, Bolivia claramente es una alternancia y a la vez una transición, yo creo, porque es un cambio de régimen, ¿no? Y un ciclo político largo de 20 años. Hay otros países que van a tener elecciones y ahí vamos a ver si tenemos una tendencia regional, ¿no? Está Honduras a fin de año, está Costa Rica a comienzos del año que viene también, está Perú, que se ve muy incierta porque quien lidera las encuestas, López Aliaga, el alcalde de Lima, tiene solamente el 11% de los votos, y hay un amplio rechazo por el Congreso y por la presidenta Boluarte. Entonces, y no todas las derechas, al igual que las izquierdas, son muy variadas. Yo no pondría en el mismo lugar a Gabriel Boric, por más que venga de izquierda y no de la centro izquierda, que no sé, a lo que fue Hugo Chávez en su momento cuando llegó al poder, ¿no? No me imagino a Hugo Chávez habiendo tenido un ministro de Economía como Mario Marcel, o criticando violaciones de derechos humanos en países del mismo signo ideológico. No diría que, ni siquiera diría que Lula, cuyo partido es muy cercano al chavismo, que tiene personas que son muy cercanas al chavismo, es lo mismo que el chavismo, ¿no? Entonces, así como hay una izquierda bastante variopinta, creo que no todas las derechas son iguales, ¿no? Y mismo creo que la elección de Chile lo deja bien claro, no es lo mismo Kast que Kaiser o que Matei. Eh, no es lo mismo en Perú, no sé, para nombrar a alguien de derecha que llegó a la presidencia como Pedro Pablo Kuczynski, por más que no haya terminado bien, que Keiko Fujimori o que Rafael López Aliaga, ¿no? O mismo tenemos una segunda vuelta en Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, uno de los candidatos, y Jorge Tuto Quiroga, que claramente está más a la derecha. Yo diría que Paz Pereira, que viene del Partido Demócrata Cristiano, hijo de Jaime Paz Amor, es un candidato más centrista, que ha sido igual de opositor que los demás políticos de derecha o centro-derecha al masismo, ¿no? Pero no lo pondría en el mismo lugar, ¿no? Entonces, hay una derecha radical, ciertamente, a veces se lo pone a Bolsonaro, a Javier Milei, a Kaiser también. Hay una derecha más populista. Yo creo que, si vuelvo a referirme a Chile, creo que París es un caso de populismo, ¿no? Digo, donde el tema de la migración, que en América Latina no está tan presente la cuestión de populismo xenófobo, por decirlo de una manera, o que pone el tema de la migración en la agenda. En Europa es mucho más común, es diferente, ¿no? Diría que hasta mismo dentro de Chile Vamos hay diferencias entre lo que es la UDI, Renovación Nacional o Evópoli, ¿no? Entonces, yo tengo dudas de que haya una ola de derecha. Me parece que hay sí ciclos donde quienes están en el gobierno enfrentan un panorama complicado, no en todos los casos, ¿no? El año pasado, perdón, en Dominicana religió quien estaba en el poder. El año pasado, el Morena ganó con amplia mayoría la elección presidencial, ¿no? Tanto como una ola, no sé. Lo que sí veo es que cada vez a los oficialismos, a los partidos de gobierno, les está costando bastante retener el poder. Tal vez un contexto muy complicado para la región, desempeño económico que está por debajo de expectativas, mucha población insatisfecha y desafección ciudadana creciendo. Bien, bueno, llegamos al final. Muchas gracias, Ignacio, por haber estado con nosotros en Bloomberg en español. No, por favor, gracias a ustedes.